La India está situada en la zona sur del continente asiático. Limita con el Océano Índico al sur, con el Mar Arábico al oeste y con el Golfo de Bengala al este, además de con el país de Pakistán al oeste, China, Nepal y Bután al norte, y con Bangladesh y Birmania al este, estando rodeada por las islas de Sri Lanka, Maldivas e Indonesia. Su capital es Nueva Delhi y su ciudad más poblada es Bombay. India es una región histórica de gran importancia, debido a la gran cantidad de rutas comerciales, destacando las que iban a otros puntos del Mediterráneo. La diversidad cultural, étnica, lingüística y religiosa de la India se debe a una serie de invasiones e incursiones que sucedieron mucho antes de la llegada de los británicos, como fue la invasión de los arios en el 1500 a.C., las invasiones musulmanas y mongolas en el siglo VIII o la conquista turca de la India en el siglo XII. Cuatro de las religiones más importantes del mundo se originaron aquí. Son el hinduismo, el budismo, el jainismo y el sijismo, a las que hay que sumar el zoroastrismo, el judaísmo, el cristianismo y el islam, que llegaron durante el primer milenio. En lo que respecta al idioma, se habla el hindi y el inglés, más otras 14 lenguas oficiales, que aún continúan utilizándose en la actualidad. Será en el siglo XVI cuando las potencias europeas, mediante sus compañías comerciales, creen establecimientos y factorías a lo largo de la costa, penetrando cada vez más en el interior. Primero Portugal, a la que seguirán Gran Bretaña, Francia y Holanda. A finales del siglo, los ingleses y franceses disputarán por el control de la India. La India, con sus 5 millones de kilómetros cuadrados y una población cercana a los 300 millones de habitantes, constituiría un mercado de gran relevancia, sobre todo en lo que a materias primas se refiere, destacando el algodón, té, yute y aceite. Este fue el motivo por el que Portugal, Francia y Gran Bretaña se enfrentaron por su dominación. La explotación del territorio hindú supondría la obtención de materias primas baratas, de capital y de un amplio mercado cautivo. Reino Unido está situado al noroeste de Europa. Su territorio está formado por la isla de Gran Bretaña y una porción de tierra al noroeste de Irlanda. Es una isla que está rodeada al noroeste y al norte por el Océano Atlántico, al oeste por el Mar de Irlanda, al este por el Mar del Norte y al sur por el Canal de la Mancha. La presencia británica en lo que hoy conocemos como la India no pudo llevarse a cabo sin la llamada Compañía Británica de las Indias Orientales, una sociedad formada por importantes empresas y significativos hombres de negocios, que el 31 de diciembre del año 1600 obtuvieron la llamada Carta Real por parte de la reina Isabel I de Inglaterra. Esto significaba el garantizar el monopolio británico del comercio de especias en la India, y así poder competir comercialmente con el poder español en las Américas. El Imperio Británico nace en el siglo XVII. En 1606, el rey Jacobo I concedió a la London Company un permiso para poder colonizar Virginia, y años después, en 1624, se la concede también a la Plymouth Company. Estas compañías fundaron las primeras ciudades de Nueva Inglaterra en la costa este de América del Norte. Pero es en el siglo XIX, durante el largo reinado de la reina Victoria, cuando Reino Unido empieza a ser importante como imperio. Gran Bretaña era la única gran potencia colonial en Europa. Cuando Gran Bretaña se expansiona en África, funda nuevas colonias de explotación, a las que añade el protectorado de Egipto y Sudán a finales del siglo XIX y principios del siglo XX, convirtiéndose el imperio colonial británico en el más grande y extenso del planeta. La India fue la colonia más importante para el Imperio Británico. Se convirtió en el eje del imperio suministrándola de materias primas. Pero, ¿cuáles fueron los antecedentes de la colonización? Kalmas escribió: ¿Cómo ha podido establecerse la dominación inglesa en la India? El poder ilimitado del Gran Mogol fue derribado por los virreyes mongoles. El poder de los virreyes fue derrotado por los marathas. El poder de los marathas fue derrotado por los afganos. Y mientras todos luchaban contra todos, irrumpió el conquistador británico y los sometió a todos. Y así era. A la llegada de los británicos, el país sufría una fuerte crisis económica, que se vio agravada cuando el emperador mongol aplicó fuertes impuestos sobre el comercio. Además, la falta de unidad llevó a constantes guerras. Esta disputa interna proporciona la oportunidad a los británicos para irrumpir en el país. El interés de la corona británica por la India era sobre todo de tipo comercial, ya que la India le aseguraba a Inglaterra el que sus excedentes se pudieran vender y abrir nuevos mercados a los capitalistas londinenses.
La colonización de la India también estuvo relacionada con la adquisición de materias primas para su desarrollo industrial y para la colocación de sus manufacturas. En el siglo XVII, las telas ligeras de algodón representaban del 60 al 70% de las exportaciones indias. A finales de siglo, la India fue el principal productor mundial de textiles de algodón y tenía un importante comercio de exportación a Gran Bretaña, así como muchos otros países europeos, a través de la Compañía de las Indias Orientales. Sin embargo, como la industria algodonera británica experimentó una revolución tecnológica a finales del siglo XVIII, la industria de la India se estancó, arruinada por los ingleses para obligar a los hindúes a comprar mercancías. Fue en el año 1608 cuando se estableció el primer punto comercial en Surat. Posteriormente se abrieron fábricas en la bahía de Bengala, aportando grandes beneficios económicos a la compañía y a la corona. Pronto empezaron las disputas comerciales entre los británicos y los holandeses y portugueses, que tenían sus redes comerciales distribuidas por el Océano Índico, lo que se tradujo en la batalla de Svalin. En 1612, la victoria inglesa supuso el despegue definitivo del comercio inglés y el favor del imperio mongol que gobernaba la India. También significó el declive del comercio portugués en la India, que tuvo que ceder sus sedes comerciales de Bombay, Goa y Chittagong, además de abrirse nuevas fábricas en Madrás y Calcuta. La compañía empezó a comerciar con China productos como el algodón, la seda, los colorantes y sobre todo el té. Poco a poco la compañía empezó a tener más poder e influencia en la India, inaugurando nuevos centros comerciales conforme iba adentrándose hacia el centro del subcontinente indio, por lo que el rey Carlos II de Inglaterra le concedió en el año 1670 el derecho a capitanear ejércitos y ejercer jurisdicción civil en las zonas de influencia, iniciándose el germen del colonialismo, utilizándose como brazo ejecutor los llamados casacas rojas. El gobierno local del Imperio Mongol de la India empezó a mostrar su disconformidad por las condiciones impuestas, pero fueron duramente reprimidos por las tropas británicas. Tras la Guerra de los 7 Años, de 1756 a 1763, los británicos tuvieron el monopolio de la India. La labor de la compañía para administrar la India fue el sistema de servicios civiles que Gran Bretaña utilizó durante el siglo XVIII y XIX. Todo ello dirigido a través de la llamada East Indian House. La compañía servía de intermediaria de los productos indios los cuales comerciaba con otras zonas del mundo. Resulta curioso la presencia de monedas de plata españolas que fueron reseñadas por la compañía, obtenidas a través de las relaciones comerciales. O por otro lado, las consecuencias que tuvo el comercio de té indio en otros lugares del mundo, como el famoso motín del té del Boston de 1773, que supuso el inicio de la independencia de Estados Unidos. Hay que tener en cuenta que las acciones llevadas en la India durante estos 2 siglos fueron realizadas a la par entre la compañía y la corona británica. La corona cedía el gobierno de esas zonas a la compañía a través de una concesión. A mediados del siglo XIX, el control de la compañía se extendía por la mayor parte de la India, Birmania, Singapur y Hong Kong, surgiendo así el llamado Imperio Británico, que dominará la escena mundial durante el siglo XIX y las primeras décadas del siglo XX. Finalmente, el control de la compañía en la zona empezó a resquebrajarse a mediados del siglo XIX, por la pérdida de hegemonías comerciales, pero fue con la llamada Revuelta de Cipayos en 1857 cuando la India se convirtió formalmente en una colonia de la corona británica, en el llamado Raj británico, aunque la organización siguió siendo la misma hasta la independencia. ¿Cuáles fueron las consecuencias de la colonización? Las consecuencias demográficas. La disminución de la mortalidad debido a la introducción de la medicina moderna occidental y el mantenimiento de altas tasas de natalidad elevó altamente la población. Esto dio como resultado un desequilibrio entre la población y los recursos,
problema que se sigue manteniendo. En algunas zonas rurales sufrieron una drástica reducción de población por la importación de enfermedades desconocidas. Además, la población indígena fue reemplazada por colonos extranjeros. Las consecuencias económicas. Se crearon puertos, ferrocarriles, carreteras y caminos, infraestructuras para la salida de materias primas y agrícolas que iban destinadas a la metrópoli, permitiendo el funcionamiento de las industrias metropolitanas. La clave de la penetración inglesa en la economía y cultura india fueron los ferrocarriles, que permitieron abarcar todo el territorio. La agricultura autosuficiente fue sustituida por la exportación en régimen de monocultivo, desapareciendo las formas ancestrales y generando hambrunas. Muchas zonas fueron ampliadas y rotuladas para ser adaptadas a las nuevas exigencias económicas, provocando cambios en el paisaje. La industria algodonera británica experimentó una revolución tecnológica a finales del siglo XVIII. La industria de la India se estancó, arruinada por los ingleses para obligar a los hindúes a comprar sus mercancías. La ruina de esta industria trajo el empobrecimiento masivo de los campesinos. Consecuencias sociales. La burguesía procedente de la metrópoli ocupó los altos puestos, aunque ciertos grupos autóctonos fueron asimilados por los colonizadores y pasaron a formar parte de la cúspide social. La población autóctona fue sustituida por un proceso de proletarización, incrementando las reservas de mano de obra. Consecuencias políticas. Se dispuso una nueva organización de las colonias, dictada por la metrópoli, el sistema zamindari, que facilitaba el cobro de impuestos. Esta organización generó conflictos, produciendo el germen antiimperialista. Las revueltas a menudo estuvieron protagonizadas por la clase media. Demandaban aquello que las metrópolis defendían para sí, pero negaban a las colonias: la libertad, la igualdad, la soberanía nacional. Consecuencias culturales. Pérdida de identidad de los nativos e implantación de unos nuevos patrones de cultura y una nueva lengua, conduciendo a un fuerte grado de aculturización. La religión católica no supuso un gran cambio, pues el hinduismo era y es algo muy complejo, antiguo y arraigado. Consecuencias geopolíticas. Se crearon fronteras y se alteraron los mapas políticos. Para proteger los territorios coloniales que componían el Imperio Británico de otras potencias, se creó en torno a la India una serie de estados tapón, como Baluchistán, el actual Pakistán o Afganistán, para impedir la expansión rusa hacia la India. La colonización británica de la India tuvo repercusiones en múltiples aspectos e incidió, sin hacer juicios de positivos y negativos, en la conformación de la actual India.